Buenos días, hermanos. En este día, nuestro día 6 de ayuno, estaremos orando y presentando este ayuno al Señor para quebrantar maldiciones de idolatría. ¿Qué es la idolatría? La palabra idolatría significa adoración de imágenes. La palabra adoración consiste en rendir culto, reverencia o venerar a un ser u otro objeto que se considera divino. La palabra venerar consiste o significa honrar, dar culto a lo sagrado. En otras palabras, venerar y adorar es lo mismo y se asocia con aquello que en nuestras vidas ocupa el primer lugar, es decir, ocupa el lugar de Dios. Rendir adoración en el significado dice a un ser u otro objeto. Muchas veces se ha asociado la idolatría solamente a tener una imagen, un busto, pero hay otras acciones en nuestra vida que el Señor en su palabra las compara precisamente con darle el primer lugar o reemplazar o aquellas cosas, acciones que han ocupado el lugar de Dios en nuestras vidas. Las prácticas idolátricas están muy ligadas o cercanas a las prácticas hechiceras, por cuanto se le está rindiendo culto a otro Dios, y Dios es un Dios celoso. Y la palabra de Dios nos enseña que hay muchas maldiciones que llegan a nuestra vida a causa de esta práctica idolátrica, que de pronto no la hemos hecho nosotros, que tal vez lo han hecho nuestros antecesores, nuestros padres, nuestros abuelos u otras generaciones. Por eso es importante conocer el contexto espiritual de nuestros antecesores, porque tal vez allí vamos a encontrar respuesta a muchas condiciones negativas que vivimos aun cuando seamos cristianos y que no nos explicamos por qué vienen las enfermedades, por qué ruinas o por qué hay condiciones que se repiten en una familia aun cuando sean cristianos. Maldiciones de las que nosotros podemos leer y están escritas en el libro de Deuteronomio 27 y que trataré de tocar pues no tan profundamente, pero sí dejarte la sensibilidad para que puedas seguir avanzando en este tema que es tan importante. Éxodo 24 dice, las prácticas dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Primera característica de Dios, Dios no nos comparte con nadie, Él nos creó, somos su perfecta creación, somos sus hijos. Y Él es un Dios celoso que espera que no nos separemos de Él, que estemos muy pegados a Él, que estemos muy cerca de Él. La palabra de Dios es clara con respecto a hacerse una imagen o semejanza de algo que esté arriba en el cielo, ya sea para honrarlo, para venerarlo. Y vemos que esto Dios lo considera como un desacato delante de sus ojos. Y pensemos nosotros, imagínense, tenemos nuestros hijos y nosotros queremos darle lo mejor a nuestros hijos, pero nuestros hijos nos desprecian, nos rechazan y prefieren hacer lo que le está pidiendo otro padre, lo que le está pidiendo otra persona. Y no solamente eso, sino que Dios es un Dios celoso, no porque en su característica quiera ser celoso, sino que Él sabe lo que nos conviene y sabe que cualquier paso, decisión que nosotros hacemos puede acarrear ya sea maldición o bendición. Y como es un Dios que nos ama, Él quiere que en nuestra vida solamente atraigamos bendiciones. Levítico 26:1 dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Muchos de nosotros, antes de conocer a Cristo, practicábamos la idolatría. Y conocimos a Cristo y hemos seguido avanzando y tal vez no nos hemos detenido a mirar qué práctica idolátrica era la que teníamos nosotros o nuestros padres para poder renunciar a ella. Ya veremos más adelante qué tenemos que hacer cuando hemos tenido prácticas idolátricas. Levíticos 26:30 también dice, destruiréis vuestros lugares altos, derribaréis vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará.
Pero Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si nos apartamos de ese pecado. Si reconocemos este pecado, hay unas consecuencias de maldición que nosotros podemos leer allí en caso de seguir insistiendo en darle más espacio en nuestra vida a la idolatría. Y vuelvo a insistir en esto y ya iremos profundizando en ello. No solamente tener un busto es rendirle un culto. Hay otros, dice, objetos, acciones, actos que practicamos, prácticas nuestras que pueden ser consideradas para Dios como actos idolátricos. Deuteronomio 27:5 dice que maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice. Lo que quiero con este versículo es compartirte o sustentarte lo que he dicho, que hay maldiciones que llegan a nuestra vida a través de las prácticas idolátricas. El Salmo 115:4 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no habla. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Es importante esta última parte del versículo. Cuando nosotros tenemos prácticas idolátricas, nos hacemos como los ídolos. Es decir, que aun cuando tenemos ojos, no vemos, ceguera espiritual. Aun cuando tenemos oídos, no oímos, sordera espiritual. O sea, tenemos narices, mas no huele. Es decir, perdemos la sensibilidad al mundo espiritual que Dios quiere. O sea, los pies no nos conducen por los caminos que queremos, sino que nos llevan por otros caminos. O nos cargan las potestades, o nos guía el enemigo y el diablo a sus caminos, porque precisamente de esa forma es que se traslada y se transportan las imágenes. Son cargadas y son llevadas de un lugar a otro. Por ellas mismas no pueden andar. Y dice el Señor que todos aquellos que practican o tienen actos idolátricos son semejantes a ellos. O sea, viene la ceguera, la sordera, no oímos, no entendemos, no hacemos lo que no queremos, hacemos lo que va en contra de la voluntad de Dios. En Isaías 44:9 al 20 dice: los formadores de imágenes, dice Isaías 44:9, vuelvo a repetir, el 20 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Y hay una pregunta, dice: ¿qué hace Dios? ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados. Dice la palabra que los que hacen imágenes, o lo mismo los que practican la idolatría, eso es, serán avergonzados. Es decir, cualquier acción idolátrica trae vergüenza a nuestra vida. El Señor rechaza la idolatría y lo ha demostrado desde la antigüedad. En su casa no pueden convivir, o sea, en la casa de Dios no pueden estar dos dioses. Si está otro Dios, es derribado, destruido, y eso lo podemos recordar en 1 Samuel 5:2, cuando los filisteos tomaron el arca de Dios y lo metieron en la casa de Dagón, un dios, y lo pusieron junto a Dagón. Dice la palabra que volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Dios es celoso, hermanos, iglesia. La casa que Dios está buscando habitar en este momento es en nuestro corazón. Si en nuestro corazón está llena la casa, hemos levantado algunos ídolos en nuestro corazón, y Dios está ahí también porque lo hemos recibido en nuestro corazón. Dios lo que quiere es sacar todo aquello que está impidiendo que Él pueda desarrollarse en la plenitud en nuestro corazón. Hay prácticas que son comparadas en la Biblia con la idolatría, son las obras de la carne.
la obstinación de la que hablábamos a él, o sea, la brujería, la hechicería, todas estas cosas que hemos estado compartiendo en este día, o cuando le rendimos culto o le damos espacio a otras cosas que ocupan el lugar de Dios, como nuestro trabajo, como nuestros hijos. Nosotros no podemos venerar, adorar a nuestros hijos, a nuestro esposo, al trabajo. Es ceder, tomar el lugar que le corresponde a Dios para dárselo a cualquier persona. Cuando nosotros hacemos cualquier persona, cualquier hecho, cualquier ídolo, de pronto no tenemos una imagen de un busto como la que practicábamos cuando estábamos en otra religión, pero sí tenemos al trabajo que le rendimos culto, o tenemos, o adoramos y veneramos a nuestros hijos, u otras acciones, o la fornicación, o no queremos soltar las prácticas de adulterio. O sea, con todas estas prácticas y obras de la carne, también estamos teniendo acciones idolátricas. Hay otra cosa muy importante, y es que la palabra de Dios nos enseña que ni siquiera a los ángeles se les ha permitido que reciban adoración, incluso se niegan a recibirla. Y en Apocalipsis 22:8 dice Juan: yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, después de recibir la revelación del Apocalipsis. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, amigo. Jesucristo es el único camino a Dios, y a Él sea la gloria. Hay una práctica de angelología, que muchas personas tienen ángeles, le piden a los ángeles, mandan a los ángeles, y nosotros no podemos. Este es otro estudio muy profundo. Los ángeles están para servicio de los hijos de Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? O sea, nosotros no podemos rendirle culto a los ángeles, ni siquiera ellos mismos, los verdaderos ángeles, porque Satanás es un ángel caído. Los verdaderos ángeles no reciben adoración, no lo permiten, porque saben que su Dios es celoso en esto. El único Dios digno de recibir adoración y que la está demandando en este tiempo es nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. La idolatría atrae a los demonios y activa maldiciones. 1 Corintios 10, del 14 al 21, dice, y es una orden que Dios dice: hermanos, amados, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne: los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que a los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, porque Dios es un Dios celoso. Cuando partimos el pan, cuando bebemos el vino, ¿a quién se lo estamos consagrando? Al Señor Jesucristo. Somos un cuerpo con Cristo. Lo que nosotros hacemos, nuestras acciones, son para honrar el nombre del Señor. Cuando se le brinda culto a otros dioses, dice el Señor que está muy asociado, que le estamos, no voy a profundizar mucho en eso, te dejo allí el versículo para que lo estudies en más detalle, le pidas la revelación al Señor, pero lo que te quiero dejar con esto es que está muy asociado con la cena del Señor. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo compartimos la cena del Señor? Y es importante asegurarnos que cuando partimos el pan, cuando bebemos el vino, lo hagamos para el Señor. Y dice: no participéis de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, siendo Dios un Dios celoso. Entonces, hermano, te dejo estas preguntas de reflexión. ¿Qué o quién en tu vida ocupa el primer lugar? ¿Cómo están las obras de la carne de las que hemos hablado en estos días? ¿Qué ídolos has levantado en tu casa? Puede que no sea una imagen de yeso, puede ser tu trabajo, tus hijos, tu esposo, otras acciones más, las obras de la carne, aquello que veneras y que sin darte cuenta ha desplazado a Dios y ahora ocupa el lugar que le corresponde a Él. Algunos de los ídolos pueden ser las obras de la carne, insisto en esto, de las que hemos hablado en este día.
en estos días? ¿Dónde están tus prioridades? ¿Estás seguro que Dios es el Señor de tu vida? ¿Él está y dirige el barco de tu vida y de tus decisiones? ¿O tú te gobiernas? ¿Le estás brindando una adoración genuina con tus acciones y tu vida al Señor? Porque la adoración a Dios no es por medio de imágenes o de otros espíritus. Él es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. ¿Has sido consagrado, dedicado a algún santo potestad? Asegúrate, hermano, de conocer las prácticas idólatras y de santería o brujería de tus antepasados, porque muchas veces no nos explicamos o no encontramos respuesta por qué suceden tantas cosas negativas en nuestra vida, y pueden ser consecuencia de una consagración o dedicación a las tinieblas a través de la idolatría o de la hechicería y de la brujería, y de la cual tú necesitas ser libre, para que la gloria de Jehová pueda llenar tu vida, pueda llenar tu corazón. Como acciones que te dejo en este día, ¿qué tenemos que hacer entonces con los altares, sus imágenes, esculturas o bustos, o con los falsos dioses que hemos levantado o que han levantado nuestros ancestros? En primer lugar, la palabra de Dios nos enseña y nos dice que debemos destruir, derribar, arrancar. Si tienes un lugar alto, un lugar por muy pequeño que sea, de imagen, un ídolo en tu casa o trabajo, si tienes alguna imagen semejante a alguna cosa que está arriba en el cielo, sea imagen, afiche, escultura de yeso, madera o metal, Dios dice que su alma te abominará, porque Él es un Dios celoso y santo y abomina esa clase de actos idolatras. Muchas veces viajamos y estamos en otros países y compramos algunas esculturas, compramos algún recuerdo y no conocemos el contexto espiritual que hay detrás de eso. Aún en los tejidos que hacen los indígenas tienen una explicación, y nosotros los traemos a casa, los colocamos en un lugar, no preguntamos, miramos el cuadro, no exploramos, no miramos profundamente, y algunas de estas cosas pueden convertirse en puntos de contacto para las tinieblas. Entonces es importante que en este tiempo nosotros examinemos nuestra casa y veamos también si tenemos objetos que hemos traído cuando no nos los veneramos, pero que tienen una dedicación, una consagración, que atraen algo que atraen maldiciones. Dios dice en su palabra en Deuteronomio 7:5, mas si habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas de fuego. Eso lo dice Dios en su palabra, que nosotros mismos, nadie lo va a hacer, el pastor no lo va a hacer, el líder no lo va a hacer. Lo primero que tienes que hacer es derribarlo, destruirlo, arrancarlo de tu corazón. Es como las obras de la carne. El Señor quiere hacerlo, pero tú tienes que tomar la decisión y tienes que buscar su ayuda para hacerlo. Entonces es importante que conozcamos y profundicemos en esto. La otra cosa que Dios dice, huid de la idolatría, huid de ella. Es fornicación. La idolatría es un pecado de fornicación, porque permitimos que dioses ajenos entren a ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Dice 1 Corintios 10:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Es un acto, tenemos que correr de ella, así como José huyó para no fallarle a Dios en pecado sexual. Dice, confesar el pecado y apartarse del mal. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Apocalipsis 22:14-15 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Wow, hermano, yo creo que hemos venido estudiando todo lo que hemos venido estudiando en estos días, y al final siempre encontramos un versículo que nos dice, mira, si tú sigues, si no eres libre de esto, eso va a ser un impedimento para que entres al reino de los cielos. El Señor nos invita hoy a lavar las ropas para tener derecho al árbol de la vida, es decir, para que tengamos derecho a entrar, y poder disfrutar cada día de lo que Dios entregó en el huerto del Edén. Ahí estaba el árbol de la vida, y luego de haber caído del pecado, ya, o sea, no impidió, no podemos entrar al árbol de la vida, no podemos entrar nuevamente al lugar que Dios tiene preparado para sus hijos y tomar cada día de esas hojitas que están allí, de deleitarnos del árbol de la vida, que finalmente Jesús, el que nos ha dado la vida, porque a través de la resurrección y la vida eterna estaremos con Él por la eternidad. Recuerda, hermano, Dios busca una adoración genuina. ¿Cuál es la adoración verdadera a Dios? En Juan 4:23 dice, Él busca adoradores en espíritu y en verdad, porque Él es un Dios celoso. Isaías 42,
8 dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza escultura. Y Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Yo te invito a orar, hermano, y vamos a decirle hoy, Señor, yo confieso mi pecado de idolatría, por cuanto mis antecesores y yo te hemos fallado en esto, siendo cada uno de nosotros específico en qué práctica específica. Te presentamos, Señor, y te pedimos ayuda. Yo tomo la decisión de apartarme y lavar mis ropas contaminadas y sucias y pido tu suficiencia, Espíritu Santo, para ser libre de todo pecado y toda maldición. Pido misericordia de tu persona, Señor. Reconozco mi pecado y decido voluntariamente apartarme de él. Ayúdame y darme el discernimiento, Señor, para poder identificar y poder reconocer aquellas acciones, cosas que no conozco. Tráelo a mi memoria. Ayúdame a explorar, Señor, los pecados de mis antecesores. Si te han fallado en esta área específica, Jesús, yo hoy te reconozco como mi único y perfecto Salvador. Perdóname, Señor, por haber puesto la idolatría, por haber puesto mis ojos en el dinero, Señor, que es otra práctica idolátrica, Señor. Cuando buscamos el dinero, Señor, y quebrantamos tu principio bíblico que dice, busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Perdónanos, Señor, si le hemos brindado culto al dinero y por ir tras el dinero hemos ocupado ese tiempo que a ti te corresponde, Señor, trabajando en exceso, Señor. O hemos cancelado citas contigo, Padre, porque nos han surgido otras citas que no generan, Señor, un ingreso, Padre. Señor, perdónanos, danos el discernimiento, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Hermano, medita en la idolatría relacionada con el dinero. No estaba en mi estudio, pero el Señor lo ha colocado en el tiempo de oración. ¿Persigues el dinero? ¿Te amargas por el dinero? Dios es tu Dios y Dios es el Dios que suple tu necesidad. Bendigo este día, lo colocamos en las manos del Señor. Amén.